Bienvenidos a este primer curso gratuito de Ser Bíblico, cómo estudiar la Biblia correctamente. Y este curso nace de una convicción sencilla, pero profundamente seria. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces debemos de aprender a leerla, entenderla y aplicarla con fidelidad. Antes de entrar directamente a la clase de hoy, quiero explicar brevemente cuál es el propósito de este curso. Y el propósito de este curso no es simplemente dar una información bíblica. Queremos ayudar a cada creyente acerca de la escritura con reverencia, con humildad y con herramientas básicas para interpretarla correctamente. No queremos formar lectores superficiales, sino discípulos que aprendan a conocer, creer y obedecer la palabra de Dios. Y mis hermanos, el problema que queremos atender no siempre es la falta de Biblia, sino la falta de interpretación correcta. Muchas personas tienen una Biblia, la citan, la comparten en redes sociales y aún así pueden usarla mal. Y el problema no siempre es que falte Biblia, muchas veces el problema es que se lee sin contexto, sin reverencia, sin método y sin someterse a lo que Dios ha dicho, mis hermanos. Y este curso tendrá un recorrido progresivo. A lo largo de estas clases vamos a caminar paso a paso. No vamos a empezar por lo más técnico, sino por lo que más necesitamos, que es entender qué es la Biblia, por lo que debemos interpretarla bien, cómo reconocer el contexto, cómo distinguir los géneros bíblicos, cómo ver a Cristo en toda la escritura y cómo aplicar fielmente el texto a nuestra vida. Y ese va a ser el recorrido que nosotros vamos a hacer durante todo este curso. Ahora sí, entremos en nuestra primera clase. Y antes de entrar en esta clase, quiero que por un momento cierren sus ojos y hagamos una pequeña oración. Señor, Padre, hoy queremos agradecerte, darte la gloria y la honra al único Dios verdadero. Queremos, Señor, que en este curso que nos vamos a disponer nosotros a entender, tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, nuestros oídos y nos ayude a aplicar estas verdades a nuestros corazones. Danos, Señor, la humildad que nosotros necesitamos para poder entender y comprender. Toda la gloria y la honra sea para ti en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, la primera pregunta que nosotros debemos de responder realmente es esta. ¿Por qué debemos aprender a interpretar la Biblia correctamente? Antes de hablar de métodos, herramientas o pasos prácticos, necesitamos sentir el peso espiritual de esta pregunta. ¿Por qué debemos aprender a interpretar la Biblia? O sea, es muy importante, mis hermanos, y la idea central de esta clase es la siguiente. La Biblia debe ser interpretada correctamente porque es la palabra de Dios y una mala interpretación puede producir falsas doctrinas, falsas aplicaciones y una vida cristiana desviada. Para desarrollar esta idea, veremos cuatro verdades principales. Primero, veremos que la Biblia es la palabra de Dios, no un libro cualquiera. Segundo, veremos que leer no es lo mismo que interpretar correctamente. Y tercero, veremos que una mala interpretación produce graves consecuencias. Y en cuarto, veremos que la meta de interpretar la Biblia es conocer a Dios, ver a Cristo y obedecer su palabra, mis hermanos. Entonces, hoy comenzamos este primer curso de ser bíblico con una pregunta fundamental. ¿Por qué debemos aprender a interpretar la Biblia correctamente? Y la respuesta parece sencilla, pero es profundamente seria, porque la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, entonces no tenemos derecho a usarla como si fuera una colección
de frases sueltas para apoyar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras opiniones o nuestras ideas personales. Todos interpretamos la Biblia. Cada vez que leemos un versículo y decimos esto significa, ya estamos interpretando. Y el problema no es si interpretamos o no. El problema es si interpretamos fielmente o torcemos el texto. Podemos leer la Biblia con reverencia, pero también podemos leerla con presupuestos equivocados. Podemos citar mucho y así usarla mal. Y nuestra cultura nos dice que cada persona puede construir su propia verdad, pero la escritura no se somete a la autonomía humana. No venimos a la Biblia como jueces sobre Dios, venimos como criaturas delante del Creador. Por eso la frase que debe acompañarnos en esta clase es esta: no tenemos derecho a hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos. Debemos buscar entender lo que Dios ya ha dicho. Y en este curso no buscamos formar personas orgullosas por saber más. Buscamos formar creyentes más humildes, más bíblicos, más obedientes y más centrados en Cristo. Primero debemos entender que la Biblia es la palabra de Dios y no un libro cualquiera. Y este, mis hermanos, es el punto de partida. Si no sabemos qué es la Biblia, tampoco sabremos cómo acercarnos a ella. Y leamos lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reargudir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios. Y esa afirmación es el punto de partida de toda la interpretación bíblica fiel. Y antes de preguntarnos cómo estudiar la Biblia, debemos preguntarnos qué es la Biblia. Porque si nos equivocamos en la naturaleza de la escritura, inevitablemente nos equivocaremos en la manera de nosotros interpretarla. La Biblia no es simplemente un documento religioso antiguo, no es una colección de pensamientos elevados, no es una antología de experiencias espirituales del pueblo de Israel ni de la iglesia primitiva, no es el testimonio humano sobre hombres que intentaron hablar acerca de Dios desde sus limitaciones culturales. La Biblia es la palabra de Dios escrita, es Dios hablando de manera verdadera, suficiente y autoritativa. Y cuando Pablo afirma que la escritura es inspirada por Dios, está diciendo que su origen último no está en la voluntad de los hombres, sino en Dios mismo. Los autores humanos escribieron con su vocabulario, su contexto, su personalidad y su estilo, pero lo hicieron bajo la dirección soberana del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando la Escritura habla, Dios habla. Y esta convicción, mis hermanos, no es un detalle secundario, es el fundamento de toda hermenéutica cristiana. Y por eso no nos acercamos a la Biblia como jueces, sino como siervos. No venimos a examinar la Escritura para decidir si estamos de acuerdo con ella. Venimos para ser examinados por ella. La mentalidad moderna dice: yo leo el texto desde mi experiencia, desde mi identidad, desde mi cultura, desde mi verdad. Pero la fe cristiana responde: no hay neutralidad delante de Dios. Ningún lector se acerca vacío al texto. Todos llegamos con presupuestos, con deseos, con inclinaciones, con pecados, con temores, con ideas erradas de la cultura. La pregunta es: ¿vamos a someter esos presupuestos a la palabra de Dios o vamos a someter la palabra de Dios a nuestros presupuestos? Entonces, aquí
está una de las grandes batallas de nuestro tiempo. La cultura moderna quiere leer la Biblia desde la autonomía del hombre, pero la fe cristiana nos llama a leerla bajo la autoridad de Dios. La cultura autónoma quiere conservar el lenguaje bíblico, pero rechazar la autoridad bíblica. Quiere usar la Biblia para motivación, identidad, bienestar emocional, prosperidad, activismo o validación personal, pero no quiere arrodillarse bajo la voz del Dios Santo que habla en la Escritura. Ese es el presupuesto cultural. El hombre se considera autoridad final sobre el significado, sobre la verdad y sobre el bien. Pero ese presupuesto se destruye a sí mismo. Si cada persona decide lo que el texto significa, entonces el texto ya no gobierna al lector. El lector está gobernando el texto. Y si el lector gobierna el texto, ya no estamos oyendo a Dios. Estamos oyéndonos a nosotros mismos usando la palabra de Dios. La cosmovisión bíblica es radicalmente distinta. Dios existe, Dios creó todas las cosas y Dios gobierna todas las cosas. Dios ha hablado y porque Dios ha hablado, la verdad no nace de nuestra autonomía, sino de su revelación. No interpretamos la Biblia para fabricar significado, la interpretamos para recibir el significado que Dios comunicó. No estudiamos la escritura para ser útil nuestros proyectos personales, la estudiamos para ser corregidos, instruidos y preparados para toda buena obra. Pablo dice que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso significa que la Biblia no solo informa la mente, también confronta el error, derriba la mentira y endereza la vida y forma al creyente en santidad. Enseña lo que realmente debemos de creer, reargulle o convence cuando estamos equivocados. Corrige cuando nuestro camino sea torcido. Instruye en justicia para que aprendamos a vivir delante de Dios. Y esto es importante. La autoridad de la Biblia no es una autoridad meramente teórica. Muchos pueden decir, yo creo que la Biblia es palabra de Dios, pero luego la interpretan como si fuera plastilina en sus manos. Afirmar la inspiración de la escritura exige someternos a la intención de la escritura. No basta con citar versículos, debemos citarlos fielmente. No basta con abrir la Biblia, debemos abrirla con reverencia. No basta con decir, Dios me habló, debemos asegurarnos de que no estamos atribuyéndole a Dios lo que nació de nuestra imaginación, emoción o conveniencia. Por eso, interpretar bien la Biblia es una forma de honrar a Dios. Si alguien toma nuestras palabras, las saca de contexto y la usa para decir lo contrario a lo que nosotros quisimos comunicar, eso nos parecería injusto. Entonces, mis hermanos, ¿cuánto más grave es hacer eso con la palabra del Dios vivo? Torcer la escritura no es un error pequeño, es tratar con ligereza la voz del Señor. Entonces, hermanos, antes de entrar en técnicas, métodos, géneros literarios o herramientas de estudios, necesitamos esa convicción clavada en el corazón. La Biblia es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, y si no está sometida realmente o no estamos sometidos a la palabra, y si está sometida a mis preferencias quizás, a mi cultura, a mi tradición familiar, a mis experiencias espirituales, ni las, y a las corrientes de este siglo, o sea, y si somos nosotros quienes debemos de realmente someternos a ella. Entonces, mis hermanos, esto es claro y quiero ser enfático. Cuando abrimos la Biblia, no venimos a buscar simplemente una frase bonita para podernos sentirnos
mejor. Venimos a escuchar al Dios que nos creó, que nos conoce, que nos confronta, que nos revela nuestro pecado, que nos muestra a Cristo, que nos llama al arrepentimiento y que nos forma para toda buena obra. La escritura no existe para confirmar nuestra autonomía, existe para destruirla y llevarnos obediencia en fe en Jesucristo. Por lo tanto, la primera razón por la que debemos aprender a interpretar la Biblia correctamente es esta, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y si Dios ha hablado, nuestra tarea no es manipular su voz, ni suavizar su voz, ni reemplazar su voz, ni usar su voz para nuestros fines. Nuestra tarea es escuchar, entender, creer y obedecer. Segundo, debemos entender que leer no es lo mismo que interpretar correctamente. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede abrir la Biblia, leer un texto, repetirlo e incluso memorizarlo y aún así no haber entendido correctamente su sentido. Nehemías 8:8 ayuda a ver esta necesidad con mucha claridad y dice la palabra de Dios. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y daban el sentido de modo que entendieran la lectura. Y ese texto es fundamental para nuestra primera clase porque nos muestra algo que muchas veces olvidamos. No basta con leer la Biblia, necesitamos entender correctamente lo que Dios ha dicho. El pueblo estaba escuchando la ley de Dios, no estaba oyendo ni opiniones humanas, ni discursos motivacionales, ni tampoco reflexiones religiosas. Estaba frente al libro de la ley de Dios. Sin embargo, el texto no dice solamente que leían, dicen que leían claramente, daban sentido y procuraban que el pueblo entendiera la lectura. Leer, entender, ubicar y aplicar. Ahí tenemos tres elementos esenciales para todo estudio bíblico fiel. Lectura clara, explicación correcta y un entendimiento verdadero. Podemos resumirlo así. Necesitamos leer, entender, ubicar y aplicar. Si saltamos directamente a la lectura, a la aplicación, corremos el riesgo de aplicar algo que no hemos entendido. Eso nos enseña que la interpretación no es un invento moderno ni tampoco una complicación académica innecesaria. Desde el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento vemos la necesidad de explicar la palabra para que sea entendida. El problema nunca ha sido que la palabra de Dios sea oscura en sí misma, como si Dios hubiera hablado para confundir a su pueblo. El problema realmente está en nosotros. Somos criaturas finitas, vivimos lejos del contexto original, cargamos presupuestos culturales, luchamos con el pecado y muchas veces leemos buscando una respuesta rápida, una emoción inmediata o una confirmación de lo que ya queríamos creer. Por eso debemos distinguir entre leer e interpretar correctamente. Mis hermanos, una persona puede leer un texto bíblico en voz alta, memorizarlo, publicarlo en redes sociales, ponerlo en una imagen bonita y aún así no haber entendido su sentido. Leer es entrar en el contacto con las palabras del texto. Interpretar correctamente es buscar el significado que Dios comunicó por medio de esas palabras en ese contexto con una intención y dentro del mensaje total de la escritura. Y aquí debemos de ser cuidadosos. La pregunta principal no es qué siento cuando leo este pasaje, tampoco es primero qué significa este texto para mí y mucho menos cómo puedo usar este versículo para apoyar lo que ya pienso. La primera pregunta debe ser, ¿qué quiso decir Dios en este texto?
Solo después de entender el sentido verdadero del pasaje, podemos hacer una aplicación fiel a nuestra vida. Y este punto confronta directamente el espíritu de nuestra época. ¿Por qué? Porque la cultura moderna nos ha enseñado a pensar que el significado está en el lector, no en el texto, que cada persona tiene su verdad, que cada uno puede interpretar la realidad desde su autonomía. Esa mentalidad ha entrado también en la manera como muchos leen la Biblia. Entonces alguien dice, para mí este versículo significa esto. Otro responde, para mí significa algo distinto. Y nadie quiere preguntar si esa interpretación corresponde realmente al texto. Pero si el significado depende finalmente de cada lector, entonces la Biblia deja de ser la voz de Dios y se convierte en un espejo donde cada persona mira sus propios deseos. Ese es el presupuesto cultural. El hombre autónomo quiere ser señor del significado, pero ese presupuesto es incoherente. Si todos pueden hacer que el texto signifique lo que quieran, entonces ya no hay verdad revelada, no hay doctrina segura, no hay una corrección divina y no hay una obediencia objetiva. Todo queda reducido a percepción personal. Pero una iglesia que vive de percepciones y no de revelación termina confundida, débil y lo más peligroso, manipulable. La cosmovisión bíblica afirma algo completamente distinto. Dios ha hablado de manera inteligible. Dios quiso comunicar verdad y la escritura tiene un sentido verdadero porque procede del Dios verdadero. Por tanto, nuestra responsabilidad no es crear significado, sino descubrir reverentemente el significado que Dios quiso dar. No somos dueños del texto, somos discípulos bajo el texto. Y Nehemías 8:8 nos muestra precisamente esa dinámica. El pueblo no solo necesitaba oír palabras, necesitaba entender el sentido. Y quienes enseñaban no estaban autorizados a inventar significados. Su tarea era servir a la palabra, explicar la palabra, conducir el pueblo al entendimiento de la palabra. Y ese debe ser también el espíritu de todo maestro, predicador, líder y creyente que lee la Biblia. No usamos la escritura para lucirnos, no usamos la escritura para imponer nuestra personalidad y no la usamos ni mucho menos para entretener, no la usamos para confirmar nuestra agenda. Nuestra tarea humilde y santa es leerla claramente, darle sentido y ayudar a otros a entenderla. Pensemos en un ejemplo conocido, David y Goliat. Y muchas veces este pasaje se predica como si el mensaje principal fuera, tú puedes vencer tus gigantes. Entonces Goliat se convierte en la deuda, en la enfermedad, en el miedo, en el desempleo, en la baja autoestima o cualquier obstáculo personal. Pero antes de correr a esa aplicación, debemos preguntar, ¿qué está comunicando el texto dentro de la historia redentiva? David no aparece simplemente como un ejemplo de valentía personal. David es el ungido de Dios que representa al pueblo y vence el enemigo que el pueblo no podía vencer. Ese pasaje apunta al modo en que Dios salva a su pueblo por medio de su rey y escogido. Y en la plenitud de la revelación nos dirige a Cristo, el verdadero Hijo de David, quien vence al enemigo mayor, el pecado, Satanás y la muerte en representación de su pueblo. ¿Podemos aprender valentía de David? Sí, pero si arrancamos el pasaje de su sentido principal, la aplicación moral debe nacer de la interpretación correcta, no reemplazarla. Si convertimos toda la historia bíblica en una lección de superación personal, terminamos predicando moralismo con lenguaje bíblico, pero sin el Evangelio de Cristo.
Y lo mismo sucede con muchos textos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No significa que Cristo garantiza el cumplimiento de todos mis sueños personales. En su contexto, Pablo habla de contentamiento en medio de abundancia y necesidad. No juzguéis. No significa que el cristiano debe renunciar al discernimiento moral y doctrinal. En su contexto, Cristo denuncia el juicio hipócrita, no la evaluación justa conforme a la verdad. Otro texto donde están dos o tres congregados. No es una frase general para afirmar que cualquier reunión pequeña tiene aprobación automática de Dios. En su contexto habla de disciplina, autoridad y vida comunitaria bajo el nombre de Cristo. Esos ejemplos nos muestran que leer sin interpretar correctamente pueden llevarnos a conclusiones equivocadas y una conclusión equivocada puede producir una aplicación equivocada. Por eso antes de aplicar un texto debemos escucharlos. Antes de decir esto me habló, debemos de preguntar si entendimos lo que Dios habló. Antes de usar la Biblia para responder nuestras preguntas, debemos permitir que la Biblia corrija incluso nuestras preguntas. Hermanos, interpretar correctamente no es apagar la devoción, es protegerla, no es enfriar la vida espiritual, es darle el fundamento. No es complicar la Biblia, es honrarla. Una devoción sin interpretación fiel puede volverse en puro sentimentalismo. Una aplicación sin sentido correcto puede volverse en manipulación. Y una lectura sin sumisión al texto puede volverse autonomía religiosa. Por eso necesitamos aprender a estudiar la Biblia correctamente, porque queremos ser un pueblo que no solamente tenga Biblias abiertas, sino entendimientos abiertos por la gracia de Dios. Queremos leer, sí, pero también queremos entender. Queremos aplicar, sí, pero aplicar lo que el texto realmente enseña. Queremos enseñar, sí, pero enseñar como siervos de la palabra, no como dueños de ella. Entonces, la segunda razón por la que debemos aprender a interpretar la Biblia correctamente es esta, porque leer no es lo mismo que entender el sentido verdadero del texto. Y si no entendemos el sentido, mis hermanos, no podemos aplicar fielmente la palabra de Dios a nuestras vidas. Tercero, debemos entender que una mala interpretación produce graves consecuencias. Una mala interpretación produce graves consecuencias. Y hasta ahora hemos visto que la Biblia es la palabra de Dios y que leer no es lo mismo que entender. Eso ya nos ha quedado claro. Pero ahora debemos dar un paso más. Interpretar mal la Biblia no es inofensivo. Interpretar mal la Biblia no es inofensivo. Y el apóstol Pedro nos da una advertencia solemne. Dice, como también en todas sus epístolas en las que habla de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Este texto nos obliga hablar con seriedad. Y Pedro no dice que simplemente que algunas personas se equivocan al leer la Biblia. Dicen que algunos tuercen la escritura. La palabra es fuerte. Torcer no solamente en no entender, torcer es deformar, es tomar algo recto y doblarlo, es tomar la palabra santa de Dios y hacerla decir lo que no dice. Y Pedro añade algo todavía más solemne. Quienes hacen esto lo hacen para su propia perdición. Y eso nos muestra que la interpretación bíblica no es un asunto liviano. No estamos tratando con opiniones indiferentes. No estamos jugando con frases religiosas. Estamos tratando con la palabra del Dios vivo.
Interpretar mal la escritura puede producir consecuencias doctrinales, espirituales y pastoralmente profundamente destructivas. Pero reconoce que hay cosas difíciles de entender y esto nos libra de dos errores. Primero, nos libra del orgullo intelectual de pensar que todo lo de la Biblia es inmediatamente fácil y que no necesitamos estudiar con paciencia. Segundo, nos libra del relativismo que dice, como algunos textos son difíciles, entonces cada uno puede interpretarlos como quiera. No, que algo sea difícil no significa que no tenga sentido. Significa que debemos acercarnos con más humildad, más reverencia, más cuidado y más dependencia del Señor. Y el problema que Pedro denuncia no está en la escritura, sino en el lector torcido. Él habla de los indoctos e inconstantes. Indoctor no es simplemente una persona con pocos estudios formales. En este contexto es alguien que no ha sido formado en la verdad, alguien que no maneja rectamente la palabra, alguien que toma la escritura sin disciplina, sin contexto y sin reverencia. Inconstante es aquel que no está firme, se mueve por impulsos, por emociones, modas, deseos y presiones. Y cuando una persona sin formación bíblica y sin estabilidad espiritual toma la escritura para poder confirmar su propio corazón, el resultado puede ser desastroso. Y aquí vemos nuevamente la batalla de presupuestos. La cultura moderna parte de la autonomía del individuo. Nos dice que la verdad debe adaptarse a mí, que mi experiencia es la autoridad final, que mis deseos definen mi identidad, que mi percepción determina el significado. Cuando ese presupuesto entra en la lectura bíblica, el hombre ya no viene a ser corregido por Dios, sino a usar a Dios para justificarse a sí mismo. Ese es el corazón de la mala interpretación. No querer escuchar a Dios, sino querer que Dios parezca estar de acuerdo conmigo. Pero ese pensamiento es internamente incoherente. Si cada uno puede torcer el texto según su deseo, entonces nadie puede ser corregido. Y si nadie puede ser corregido, entonces la Biblia deja de enseñar, de rearguir, de corregir y de instruir. Si la Biblia deja de corregirnos, entonces ya no funciona como palabra de Dios en nuestra vida, sino como material religioso para adornar nuestra autonomía. Esa no es la fe bíblica. Eso es rebelión con lenguaje espiritual. Por eso debemos identificar algunos errores comunes. Sacamos versículos de contexto cuando tomamos una frase aislada y la separamos del argumento, del libro y el propósito del autor. Usamos la Biblia para justificar deseos personales, cuando buscamos textos que respalden nuestras decisiones que ya tomamos en el corazón. Convertimos promesas específicas en promesas universales cuando aplicamos directamente a nosotros palabras dadas en un momento particular del plan de Dios sin considerar su contexto. Hacemos doctrinas con textos aislados cuando ignoramos el testimonio completo de la escritura. Espiritualizamos todo cuando despreciamos el sentido natural del pasaje para buscar significados ocultos. Predicamos moralismo sin Cristo cuando convertimos la Biblia en una lista de ejemplos para portarnos mejor, pero sin llevar al pecador al Salvador. Usamos la Biblia como motivación emocional cuando solo buscamos frases que produzcan ánimo, pero no verdad, arrepentimiento sin obediencia. Mis hermanos, esto es muy grave. Estos errores tienen consecuencias y esas consecuencias no son pequeñas. Una Biblia mal interpretada puede producir falsa doctrina, falsa seguridad, legalismo, libertinaje, manipulación religiosa y confusión espiritual. Una mala interpretación
puede producir falsa doctrina. Muchas herejías no comenzaron con personas que rechazaban abiertamente la Biblia, sino con personas que citaban la Biblia mal, muy mal. El diablo mismo citó la escritura en la tentación de Cristo, pero la citó torcida, arrancada de su contexto, usada contra la voluntad de Dios. Por eso no todo el que cita el versículo se está siendo fiel a la Biblia. Una mala interpretación también produce una falsa seguridad. Y alguien puede tomar promesas bíblicas sin arrepentimiento, sin fe verdadera, sin unión con Cristo y convencerse de que está bien con Dios cuando sigue viviendo en rebelión. Puede decir, Dios es amor, pero ignora que Dios es santo. Puede decir, nadie me juzga, pero ignorar que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios y de Cristo. Puede decir, Dios conoce mi corazón, sin recordar que precisamente por eso debe temer, porque Dios conoce el corazón mejor que todos nosotros mismos. Una mala interpretación puede producir legalismo. Y esto ocurre, mis hermanos, cuando imponemos mandamientos que Dios no ha impuesto, cuando hacemos de nuestras tradiciones una ley para otros, cuando confundimos santidad con reglas humanas, pero también puede producir libertinaje, cuando usamos la gracia como excusa para el pecado, cuando separamos el evangelio de la obediencia, cuando hablamos de libertad cristiana para encubrir deseos carnales, también puede producir manipulación religiosa. Cuando un líder tuerce la Biblia, puede dominar conciencias, controlar personas, exigir obediencia indebida, prometer prosperidad, sembrar miedo o usar la culpa para construir su propio reino. Mis hermanos, una Biblia mal interpretada en manos de un corazón, corazones no sometidos a Dios, puede convertirse en una herramienta peligrosa. Pero frente a todo esto, la cosmovisión bíblica nos llama a volver a la autoridad de Dios. Solo si Dios ha hablado, podemos tener verdad firme. Solo si la escritura es revelación, podemos ser corregidos. Solo si Cristo es el centro, podemos evitar el moralismo, el legalismo y la manipulación. Cristo no torció la escritura, la obedeció, la cumplió y la explicó fielmente. Él es el profeta perfecto, el maestro verdadero, el verbo encarnado que nos lleva a entender la palabra escrita bajo la luz del plan redentor de Dios. Por eso, hermanos, debemos temer torcer la escritura, no con un temor paralizante que nos impida leerla, sino con una reverencia santa que nos lleve a estudiarla con humildad. Debemos pedirle al Señor que nos libre de usar la Biblia para defender nuestro pecado, nuestra agenda, nuestra tradición, nuestra emoción o incluso nuestra cultura. Y la tercera razón por la que debemos aprender a interpretar la Biblia correctamente es esta, porque una mala interpretación no es inofensiva, puede desviar la doctrina, deformar la vida cristiana, confundir la conciencia y apartar a las personas de Cristo. Por lo tanto, no tratemos la Biblia con ligereza, leámosla con reverencia, estudiémosla con cuidado y sometámonos a ella con obediencia. Cuarto, debemos entender que la meta de interpretar la Biblia es conocer a Dios y ver a Cristo y obedecer. La meta de interpretar la Biblia es conocer a Dios, ver a Cristo y obedecer. O sea, no estudiamos simplemente la Biblia para saber más, la estudiamos para conocer a Dios que ha hablado y contemplar a Cristo y vivir bajo su autoridad. Y Cristo mismo nos enseña a leer la Biblia. Y leamos lo que dice Lucas 24:7. Y comenzó desde Moisés y desde todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras lo que decían acerca de él.
Y luego leemos en Lucas 24, versículo 44 y versículo 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumplieran todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Después de hablar sobre la autoridad de la escritura, la necesidad de entender su sentido y el peligro de torcerla, debemos ahora preguntarnos, ¿cuál es la meta final de interpretar correctamente la Biblia? ¿Cuál es la meta final de interpretar correctamente la Biblia? Y la respuesta no es simplemente saber más. O sea, no estudiamos la Biblia para acumular información religiosa, ni para ganar discusiones, ni para aparentar profundidad doctrinal. No, la meta de interpretar correctamente la Escritura es conocer a Dios, ver a Cristo y obedecer su palabra. Y vemos que Lucas 24-27 dice que el Señor Jesús, comenzando desde Moisés y desde todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que decían acerca de él. Y luego vemos que, como lo vimos en el capítulo 24, versículo 44 y 45, Cristo afirma que era necesario que se cumplieran todas las cosas que estaban escritas de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces el texto añade algo muy importante. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y esto es crucial. O sea, Cristo mismo nos enseña cómo leer la Biblia. Él no trató el Antiguo Testamento como una colección de historias morales desconectadas. No lo presentó como un libro de inspiración humana o de consejos religiosos generales. Cristo enseñó que Moisés, los profetas y los salmos hablaban de él. Es decir, toda la escritura tiene una unidad profunda, una dirección redentiva y un centro glorioso, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto no significa que debemos forzar a Cristo artificialmente en cada detalle del texto, como si cada piedra, cada árbol o cada número escondiera un símbolo secreto. Esa no es una interpretación fiel, pero sí significa que ningún pasaje debe ser leído desconectado del gran propósito de Dios en la historia redentiva. La Biblia revela quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es nuestro pecado, cuál es nuestra necesidad, cuál es la promesa divina y cómo todas las promesas de Dios hallan su cumplimiento en Cristo Jesús. Por eso, una interpretación bíblica que no nos lleva finalmente a Cristo queda incompleta. Puede ser moralmente útil, puede sonar práctica, puede sonar o puede emocionar a la audiencia, pero si no ubica el texto dentro del plan redentor de Dios, corre el riesgo de convertir la Biblia en un manual de conducta sin evangelio. Y una Biblia leída sin Cristo puede terminar produciendo fariseos informados, pero no discípulos transformados. Aquí también debemos confrontar un presupuesto cultural. Nuestra época quiere usar la Biblia como una herramienta para el bienestar personal. Muchos se acercan a la escritura preguntando, ¿qué me sirve, qué me sirve para mí sentirme mejor? Otra pregunta es, ¿qué frase me ayuda a cumplir mis metas? ¿O qué versículo puedo usar para motivarme? Pero esa forma de leer la Biblia sigue teniendo el hombre en el centro. El presupuesto oculto es que Dios, la Biblia o un Cristo existen para servir al proyecto del yo. Ese sería el presupuesto oculto. Por eso ese pensamiento es incoherente con la fe cristiana. Si Dios es el creador, nosotros no somos el centro. Si Cristo es el Señor, Él no viene a ser añadido a nuestra autonomía, viene a reclamar nuestra vida entera. Si la escritura es la revelación divina, entonces no existe
para acomodarse a nuestros deseos, sino para revelar la gloria de Dios en Cristo y llevarnos a la obediencia de la fe. La cosmovisión bíblica pone las cosas en su lugar. Dios habla, el hombre escucha, Dios revela. El hombre recibe, Dios manda. El hombre obedece, Dios salva. El hombre cree y se rinde. Por eso, estudiar la Biblia correctamente es abandonar la pretensión de ser el centro y aprender a mirar toda la realidad de Dios por medio de Cristo y bajo la autoridad de su palabra. Hechos 17:11 nos da un ejemplo hermoso de cómo debe responder un creyente ante la enseñanza bíblica. Leamos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11 nos da un ejemplo hermoso de esta actitud. Los bereanos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándola cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no fueron indiferentes, recibieron la palabra con solicitud, con disposición, con atención, pero tampoco fueron incrédulos sin discernimiento. Escudriñaban las escrituras, examinaban, comparaban. Querían saber si lo que estaban oyendo era conforme a la palabra de Dios. Y esa debe ser nuestra actitud, ni indiferencia, ni incredulidad, ni frialdad intelectual, ni emocionalismo sin discernimiento. Debemos de recibir la palabra con humildad y examinándolo todo por la escritura. No porque sospechemos de la verdad, sino porque amamos la verdad. No porque queramos juzgar a Dios, sino porque sabemos que todo maestro, toda predicación, toda doctrina y toda experiencia espiritual debe ser sometida a la palabra escrita de Dios. Ahora bien, interpretar correctamente también debe llevarnos a la obediencia. La Biblia no fue dada para satisfacer curiosidad religiosa, sino para formar un pueblo santo. Cuando Dios muestra la verdad, nos llama también a responder. Por eso el buen estudiante de la Biblia no solamente pregunta qué aprendí, también debe preguntar qué debo creer, qué debo confesar, qué debo abandonar, qué debo obedecer, qué debo esperar a la luz de este texto. Si la Biblia revela la santidad de Dios, debemos adorarle con reverencia. Si revela nuestro pecado, debemos arrepentirnos. Si revela a Cristo, debemos confiar en Él. Si revela mandamientos, debemos obedecerlos. Si revela promesas, debemos descansar en ellas. Si revela advertencias, debemos temblar y volver al Señor. La interpretación fiel no termina en la mente, discierne el corazón, gobierna la conciencia y se expresa en una vida sometida a Dios. Hermanos, este curso no busca producir lectores curiosos, sino discípulos fieles. Queremos aprender a interpretar la Biblia correctamente porque queremos conocer a Dios que ha hablado. Queremos ver a Cristo como el centro de la escritura. Queremos evitar el error, el moralismo, la manipulación y la lectura centrada en el hombre. Queremos ser como aquellos bereanos, atentos, nobles, diligentes, examinando cada día las escrituras. Entonces, la cuarta razón por la que debemos aprender a interpretar la Biblia correctamente es esta, porque la meta de la escritura no es simplemente informarnos, sino llevarnos a Dios por medio de Cristo y formar en nosotros una obediencia verdadera. Dios nos dio su palabra para revelar su gloria, exaltar a su Hijo y gobernar nuestra vida. Por eso, mis hermanos, al terminar esta primera clase, debemos volver a la pregunta con la que nosotros comenzamos. ¿Por qué
debemos aprender a interpretar la Biblia correctamente. La respuesta ahora debe quedar más clara en nuestra conciencia, porque la Biblia es la palabra de Dios y no tenemos derecho a tratarla como si fuera un material religioso disponible para nuestros propios fines. No venimos a la escritura como dueños del texto, sino como siervos bajo la autoridad del Dios que ha hablado. No venimos a imponer significado, sino a recibirlo. No venimos a confirmar nuestra autonomía, sino a ser corregidos, instruidos y gobernados por la verdad de Dios. Hemos visto que todos interpretamos. Cada vez que leemos un pasaje y decimos, esto significa, ya estamos interpretando, pero no toda interpretación es fiel. Podemos leer la Biblia y aún así torcerla. Podemos citar versículos y aún así usarlos mal. Podemos tener una Biblia abierta en las manos y un corazón cerrado a la voz de Dios. Por eso necesitamos humildad. Necesitamos reconocer que no somos neutrales. Llegamos al texto con presupuestos emocionales, heridas, deseos, tradiciones, temores y pecados. La cultura nos enseña que la verdad debe adaptarse a nosotros. La escritura nos enseña que nosotros debemos ser transformados por la verdad. La cultura dice, tú decides lo que significa. Dios dice, oye mi palabra, cree mi palabra y obedece mi palabra. También hemos visto que leer no es lo mismo que entender. En Nehemías 8, el pueblo oyó la ley, pero fue necesario dar sentido para que entendieran la lectura. Esa sigue siendo nuestra necesidad para nosotros. No basta con leer rápido, no basta con subrayar frases, no basta con sacar aplicaciones inmediatas. Debemos siempre preguntarnos, ¿qué quiso decir Dios en este texto? ¿Cuál es su contexto? ¿Cómo encaja en toda la escritura? ¿Cómo nos conduce a Cristo? ¿Qué exige de nosotros? También vimos que una mala interpretación produce graves consecuencias. La escritura puede ser torcida para falsa doctrina, falsa seguridad, legalismo, libertinaje, manipulación religiosa y confusión espiritual. Por eso no debemos tratar la Biblia con ligereza. La palabra de Dios es santa. Y quien enseña, predica, aconseja o comparte la escritura, debe hacerlo con reverencia, cuidado y temor del Señor. Pero no terminamos solamente con una advertencia, terminamos con esperanza. Dios no nos dio su palabra para confundirnos, sino para revelarse. Cristo abrió el entendimiento de sus discípulos para que comprendieran las escrituras y el mismo Señor sigue formando a su pueblo por medio de su palabra y de su espíritu. Toda la escritura nos dirige finalmente a Él, al Cristo prometido, revelado, crucificado, resucitado y glorificado. Por tanto, este curso, mis amados hermanos, no busca producir creyentes orgullosos por saber más, sino discípulos más fieles. Queremos aprender a estudiar la Biblia correctamente para conocer mejor a Dios, contemplar más claramente a Cristo y obedecer con mayor fidelidad. Que esa sea nuestra disposición de hoy. Señor, no queremos usar tu palabra a nuestro antojo. Queremos sentarnos bajo ella. Enséñanos a leer, a entender y a creer y a obedecer. Amén. Ahora quiero dejarles unas preguntas para reflexionar, mis hermanos. No quiero que esta clase termine solamente en información. Quiero que cada uno de nosotros examine su manera de acercarse a la escritura. Y quiero que nos preguntemos, ¿he usado alguna vez versículos bíblicos sin revisar su contexto? ¿Me acerco a la Biblia buscando que Dios me corrija o solo que me confirme lo que ya pienso? Tercero, ¿qué peligros veo en interpretar la Biblia según mis emociones?
Cuarto, ¿qué debo de cambiar en mi manera de leer las escrituras? ¿Qué debo cambiar en mi manera de leer las escrituras? También quiero dejarles una tarea sencilla para esta semana. Lean Nehemías 8 del versículo 1 al versículo 12 y observen con cuidado qué hizo el pueblo con la palabra, cómo fue explicada la ley y cómo respondió el pueblo al entenderla. Y respondan estas preguntas. ¿Qué hizo el pueblo con la palabra? ¿Qué hicieron los levitas al explicar la ley? ¿Cómo respondió el pueblo al entender la palabra? ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la importancia de interpretar correctamente? Mis hermanos, en la próxima clase vamos a estudiar la autoridad y la suficiencia de las escrituras. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces debemos de preguntarnos, ¿qué autoridad tiene sobre nuestra fe, sobre nuestra vida, sobre nuestra iglesia y sobre nuestra manera de pensar? Que el Señor nos dé humildad para no usar la palabra a nuestro antojo, sino para sentarnos bajo ella, entenderla con fidelidad y obedecerla con gozo. Amén.